Espero que hayan disfrutado y aprovechado mucho de las actividades. Y a continuación tenemos como invitado especial a Cristian Correa, director de Visor Urbano, plataforma digital para la gestión del territorio de la ciudad de Guadalajara. Él nos acompaña con el título de su presentación, La digitalización del desarrollo urbano. Bienvenido, Cristian. Adelante. Muchas gracias, Carla. Gracias. Pues gracias a todos que están aquí, al darse el tiempo después de comer, les agradezco mucho. Yo soy Cristian Correa, vengo de Guadalajara, soy director de una aplicación de gobierno, GovTech, CivicTech o cualquier otra denominación que le digan, que se llama Visor Urbano, que básicamente se basa en digitalizar el desarrollo urbano de la ciudad. No sé si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Listo. Voy a tratar de hacer esta presentación interactiva para que no se escuche como una novela lo que les vengo a platicar o un discurso. Les apoyo los que puedan escanear el código QR y meterse a menti.com y poner el código que viene arriba. Les voy a hacer la presentación y hay unos apartados donde ustedes como público tienen que contestar unas encuestas, plantear su opinión, depende de que sea el caso. Bueno, como les platicaba, Visor Urbano nace en Guadalajara en el 2016, se basa en el desarrollo urbano. Guadalajara, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? Bueno, si no todo el tiempo se pueden meter, menti.com y con el código que está en la parte de arriba ya les va a abrir la presentación donde están. Les vengo a hablar de la digitalización del desarrollo urbano. Siguiente, por favor. Visor Urbano forma parte de la Coordinación General de Innovación Gubernamental del Estado de Jalisco, que la Coordinación General de Innovación Gubernamental es el brazo armado, brazo operativo de todas las cuestiones de desarrollo digital que hay en el Estado de Jalisco. Vamos a tratar de tocar estos temas: información de Guadalajara, problemática del crecimiento desmedido de Guadalajara, mecanismos de compensación, mitigación, planes de desarrollo urbano, cómo se crean en Guadalajara y en general en todo el país, y por último Visor Urbano, que viene a ser pues la aplicación que yo tengo a bien liderar. ¿Me ayudan con la próxima? Es importante darles estos datos porque a veces yo creo que si conocen Guadalajara, pues van a ver que es una ciudad muy grande, pero Guadalajara tiene una característica en particular de muchas zonas, ciudades grandes de México y a nivel internacional, que es un solo municipio, Guadalajara, que tiene estos datos. Son 151 kilómetros cuadrados, se fundó hace casi 500 años, tiene 1.3 millones de habitantes y tenemos en zona metropolitana prácticamente todo lo que conocen ustedes de Guadalajara. Pues normalmente son los municipios que son conurbados a Guadalajara: Tlaquepaque, yo creo que alguien de ustedes ha ido a Andares, o la mayoría de ustedes. Todos esos, pues no es Guadalajara como tal. Andares es Zapopan, Tlaquepaque es Tlaquepaque, Tonalá es otro municipio, y básicamente el casco de Guadalajara pues tiene 1.3 millones de habitantes, pero toda la zona metropolitana son 5.200.000 habitantes aproximadamente. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque aquí se desprende ya una característica en particular, que es pues la población flotante que hay todo el tiempo en una zona metropolitana, como es el caso de Guadalajara. Siguiente, por favor. Esta imagen, si no conocen Guadalajara o si lo conocen, pues es una de las imágenes que considero que más representa a Guadalajara en su estado actual. Si ven ustedes, pues sí hay árboles, no son muchísimos, pero tenemos un problema con los anuncios espectaculares también, que ya se han ido quitando. Tenemos torres, tenemos grúas para construir, se sigue construyendo Guadalajara, la Catedral de Guadalajara. Y al último, hasta atrás, es la barranca de Huentitán. Guadalajara tiene algo también en particular, que es una ciudad que ya está urbanizado el 98% del territorio, o sea, ya no hay para dónde crecer con Guadalajara, ¿no? El 2% que queda es la barranca de Huentitán, que es un parque protegido, entonces no se puede urbanizar. ¿Qué le resta a Guadalajara? Pues irse hacia lo vertical, construir edificios, porque horizontal ya no se puede. Entonces, ¿me ayudan con la siguiente?
entró en un problema Guadalajara. Si vemos en el año 2000, son datos del INEGI todos, tenía 1.6 millones de habitantes. Después, 5 años después, bajamos a 23,000 habitantes más. 2010, bajamos todavía más, 127,000 habitantes, y el último censo, hace 3 años, 136,000 habitantes. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Pues básicamente se empezó a encarecer la vivienda de Guadalajara, el metro cuadrado, la gente se va a las afueras, a estos municipios conurbados, y Guadalajara se crea una ciudad de servicios y de comercio. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la problemática para cualquier ciudad de que no tenga habitantes? Bueno, la primera de ellas recae sobre sus arcas. Entre menos recauda una ciudad, menos dinero le dan. Entre menos habitantes tenga, menos dinero le dan, con participaciones federales, que es todo lo que sucede con el petróleo, los impuestos. Pues bueno, se divide de la federación conforme a un porcentaje de habitantes y de cantidad que recaudas por habitante. Mayor demanda en servicios públicos y nula recaudación. Pues, ¿qué es esto? Va de la mano con la población flotante, que llega la gente a las 8 de la mañana a trabajar, a la escuela, o a hacer algo, se va hasta las 7 de la noche, consume agua, drenaje, alcantarillado, las calles, pero no deja ni un solo peso para el gobierno de Guadalajara, ¿no? Incluyendo esto la policía, servicios de salud, ambulancias, cualquier otro servicio municipal, pero no contribuye en el gasto público de Guadalajara. Entonces, tenemos de población flotante cerca de 3 millones, o sea, entra, por así decirlo, 1,5 millones a las 8 de la mañana a Guadalajara y se va 1,5 millones a Zapopan, Tlaquepaque, Tlajumulco, Tonalá, a toda la zona metropolitana. Entonces, todo el desgaste lo hacen en Guadalajara, pero no pagan impuestos en Guadalajara. Se crean los cinturones de pobreza, que es algo muy típico de todas las ciudades latinoamericanas. Al encarecer la vivienda del centro, pues empieza la misma ciudad malamente empieza a expulsar a la gente hacia las orillas y se crean cinturones de pobreza en todas las ciudades latinoamericanas, ¿no? Muchas oficinas y pocos negocios, poca vivienda, perdón. ¿Qué es esto? Pues no es lo mismo que en un espacio de una casa de 80 metros cuadrados viva papá, mamá, o papá, mamá, un hijo, y consuman su día a día, su regadera, sus litros, a que estén en esos mismos 80 metros cuadrados por 12 horas, 9 personas consumiendo el baño, luz, todo, ¿no? Entonces eso crea un problema muy grande. Crea problemas de desplazamiento, más de 3 horas de ciertas zonas de Guadalajara al centro de Guadalajara en transporte público, en horas pico. Entonces esto pues no es viable para ninguna persona. Y el costo de la vivienda por metro cuadrado son 45,000 pesos en promedio. Esto estoy hablando en promedio de la zona más cara de Guadalajara, que viene a ser Providencia, la zona de Chapultepec tal vez, y la zona más barata, que es la colonia de Jalisco, Oblatos, Huentitán. Pero es carísimo este costo. Si ustedes multiplican esto por una vivienda de 45 metros, que es nada, les cuesta cerca de 1,800,000 pesos. Imposible que ahí viva una persona. Entonces, es una problemática muy grande que tenemos en Guadalajara. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que orilló a tener toda esta problemática? Que existían unos planes de desarrollo urbano del año 2004 donde dibujaban la ciudad prácticamente horizontal, ¿no? No podía haber una vivienda, aunque fueran edificios, no podía haber edificaciones de 3 o 4 niveles. ¿Qué sucedió? Pues bueno, se empezó a hacer un cataclismo inmobiliario en Guadalajara. La peor planeación urbana es la que se hace mediante tribunales o mediante procesos corruptos, ¿no? Eso sucedió en Guadalajara. De la noche a la mañana aparecieron torres por toda la ciudad. Torres, estamos hablando de 20 niveles, 18 niveles, que nadie sabía de dónde sacaron el permiso, simplemente aparecieron ahí. Y estaba una torre y luego una casa de 1 piso o 2 pisos, pues desde luego que no tenía sol esa casa, pues no estaba ocupada no se podía planear la ciudad de esa manera.
¿Qué también sucedió? Pues bueno, donde había una casa de 300, 400 metros cuadrados, hacia un edificio de 7, 8 niveles, donde había 20 departamentos y pues una explosión de servicios públicos mucho más alto que el drenaje de Guadalajara, que era muy antiguo, no estaba preparado, ¿no? Más el tráfico y todo eso. Se identificó en el año 2015, se suspenden por orden judicial, se aprueban unos planes de desarrollo urbano en el año 2015 y se suspenden por una orden judicial. Entonces, en el 2015 habíamos aprobado unos planes que ya buscaban una ciudad compacta, con barrios, como todas esas normativas que nos marca la ONU, Hábitat. Y bueno, en el 2015 se vuelven a suspender por una orden judicial y volvemos a regresar a los planes de desarrollo urbano del 2004. Esto detonó lo que les comenté, torres por todo Guadalajara sin tener permisos, autorizaciones, etc. Y se vieron estos 4 principales supuestos, ¿no? El primero de ellos es una construcción sin autorización municipal. Había una casa, se derrumbó un día, construyeron un edificio, y nadie se dio cuenta, ¿no? El municipio nunca tuvo un papel, un documento donde se le pedía hacer una construcción. Posteriormente, y hay que decirlo así de claro, procesos corruptos durante el mismo municipio, en el mismo municipio, ¿okay? Los mismos funcionarios, los mismos directores, los mismos personal, pues autorizaban cuestiones que no eran legales. Edificaciones que tenían un permiso para 8 niveles y hacían 12 niveles. Pues también había un cataclismo, no había pues nada, pues era una construcción sin ley tal cual. Y corrupción en construcciones mediante procesos corruptos de tribunales. ¿Cómo era esto? Una afirmativa ficta. El ayuntamiento nunca se enteraba de una solicitud por parte de un ciudadano o ciudadana de una licencia de construcción y de repente le llegaba una demanda donde le decía: Juan Pérez te demandó porque no le contestaste y quiere un edificio de 20 niveles en una zona que es inclusive hasta áreas verdes, ¿no? Y se emitía la resolución y se daba. Todo esto que les platiqué, no les traigo un secreto, lo pueden googlear, lo pueden encontrar, y es algo que fue muy polémico por ahí del año 2015, 2016, 2017 en Guadalajara. No es algo que les esté contando sin que nadie sepa, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de lo que sucedió en Guadalajara. Si ven ustedes, pues la sociedad ya estaba muy cansada de esos temas de desarrollo urbano y ven, pues de los dos, en ambos supuestos pues se ve una casa de 2 niveles y atrás pues edificaciones bastante más altas sin que se hayan terminado inclusive porque ahí siguen los castillos y bueno, lonas molestándose la ciudad, ¿no? Ya afortunadamente al día de hoy, desde hace un par de 2 o 3 años, estas lonas prácticamente ya no se ven por Guadalajara, afortunadamente. Y tenían razón, ¿no? Las personas que vivían ahí. Gran parte de las edificaciones nunca se autorizaron. Siguiente, por favor. Este es uno de los edificios más emblemáticos, Américas 1500, lo pueden googlear. Fue una edificación que se hizo de la mañana y era una casa en Guadalajara y se hizo esa edificación. Pues nadie se dio cuenta. Muy bonita, seguramente han ido. Se llama Plaza Panorama, la verdad. Hay muy buenos restaurantes, Iván, no lo estoy promoviendo, pero es muy buen lugar para ir a comer, ¿no? Bueno, entras en un problema como ciudadano que dices, bueno, sí, se crearon las torres, pero cuando llega alguien de fuera, lo primero que lo llevo es a esas zonas donde las torres se hicieron de manera ilegal, ¿no? Siguiente, por favor. En el año del 2015 cambia el gobierno, entra un nuevo gobierno, un nuevo partido político, el que actualmente es gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y de verdad se da cuenta que, o sea, no hay expedientes, no hay ninguna autorización para gran parte de las licencias, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Muchas de ellas estaban edificadas al 100%, habitadas al 100% con familias y no tenían ni un permiso de licencia de construcción. ¿Qué nos generaba esto? Pues problemas con el agua potable, la movilidad, porque había una casa antes con 2 coches y ahora hay un edificio con 30 unidades privativas con 30 o 60 coches. Daños al medio ambiente, porque hay zonas de Guadalajara como el Parque Colomos donde hay mantos acuíferos muy cercanos a 10 metros de profundidad
y pues riesgos en la seguridad de la población, pues por estas edificaciones nadie las supervisó en ningún momento. Adelante, por favor. Bueno, y aquí es la primera pregunta. Hay unas preguntas que son libres, esta la quise orientar un poquito. ¿Ustedes por qué creen que se crearon estas torres? ¿Por qué se creó esta demanda en Guadalajara? ¿Cuál fue la situación? Porque había una necesidad en el mercado, es decir, la gente quería vivir y compartir departamentos, vivir en departamentos, vivir en Guadalajara, por procesos corruptos de los funcionarios o corrupción de los desarrolladores. Bueno, creo que básicamente es necesidad del mercado y corrupción de los desarrolladores. Sí, solo una. O todas, bueno, si es todas, levanten la mano. Sí. Bueno, pues es real, es por todas las razones, ¿no? Si no hubiera una necesidad en el mercado, no hubiera inmobiliarios corruptos, ¿no? Ni tampoco hubiera funcionarios corruptos. Si no hubiera funcionarios corruptos y hubiera una necesidad, no hubiera sucedido eso, ¿no? Si no hubiera desarrolladores corruptos, aunque los funcionarios fueran corruptos, si existiera la necesidad, no se hubiera creado ese desorden, ¿no? Yo siempre me gusta ver el lado bueno. Afortunadamente o desafortunadamente nos dimos cuenta como ciudad que se necesitaba la verticalidad gracias a esas torres que se hicieron ilegales, pero no donde fuera, ¿no? Buscar en las zonas donde sí se buscara, que ahorita vamos a platicar más sobre eso. La siguiente, por favor. Bueno, sucedió algo en Guadalajara muy extraño y muy polémico, muchas notas periodísticas que se llaman los mecanismos de compensación e indemnización contra obras irregulares previas al 31 de octubre del 2015, me parece. ¿Qué es esto? Básicamente es regularizar esas torres que se construyeron de manera irregular, ¿no? Siguiente. Bueno. Inicia la administración que les comenté en el año 2015, se da cuenta de estas torres que crecieron de la noche a la mañana, muchas de ellas habitadas al 100%, terminadas, otras por terminar. Y pues ante este panorama, servicios públicos precarios, ninguna ciudad de México por lo menos tiene dinero, a excepción de San Pedro Garza García. ¿Cómo volver a convertir una ciudad en habitable, ¿no? Siguiente. Bueno, se hicieron estos mecanismos que fue una disposición aprobada por el ayuntamiento en el cual se les daba la posibilidad a todas aquellas edificaciones irregulares pues de poderse regularizar. Y se planteaban tres principales supuestos, ¿no? La compensación, que ahorita vamos a platicar de ellas más adelante, la indemnización y la mitigación. Pero era muy importante que todas esas torres se hubieran hecho previo al 1 de octubre del 2015. Una, ¿por qué previo a esa fecha? Porque esa fecha acaba de entrar este gobierno, ¿no? Entonces no iba a ser como, bueno, también te permito que hagas una siguiente ronda, ¿no? También porque se hizo un vuelo de la ciudad de Guadalajara y se detectaron ahí perfectamente las torres que eran irregulares, ¿no? Con tecnología LIDAR, imagen fotogramétrica, etcétera. Entonces se detectaron exactamente con coordenadas cuáles eran las torres irregulares que existían. Tal vez muchas de ellas un piso nada más. Siguiente, por favor. Bueno, se plantearon estos tres supuestos que se llama la indemnización. Una que es realizar el pago de aquellos metros que se excedieron. Es decir, si tu plan de desarrollo urbano donde estabas te permitía hacer 50 metros cuadrados de construcción, tenías que pagar, y tú hiciste 75 o 100 metros cuadrados, tenías que indemnizar al municipio por este hecho que hiciste, ¿no? La compensación es pagar lo que dejaste de pagar. Esos 50 metros extra que hiciste o 100, digo, me estoy yendo muy bajito, pero hubo construcciones que llegaron a pagar hasta 16 millones de pesos de estos tres elementos, ¿no? Pagabas aquellos impuestos que no pagaste, tu licencia de construcción que no habías pagado, terminabas pagando eso. Y por último, la mitigación, que consistía en obras artísticas, obras de medio ambiente, cruceros seguros, semáforos inteligentes, que apoyaran a mejorar la movilidad, el medio ambiente de la zona,
tal vez mejorar la tubería, etcétera, etcétera. Entonces se tenía todo esas cuestiones. Siguiente, por favor. Una de las cuestiones que se realizaron aquí es esta, 16 de septiembre, calle, si alguien lo ubica, está exactamente enfrente de la catedral. Se hizo este andador que es totalmente caminable, ahorita vamos a ver la siguiente parte, y se pusieron obras artísticas ahí en esa parte, ¿no? Eso que nos ayudó a volver a traer vida al centro de la ciudad. ¿Qué es esto? Pues como la mayoría de las ciudades, el centro de la ciudad, no sé si sea el caso de San Luis, está vacío o está lleno de indigentes o se cierran las cortinas de todos los negocios a las 7 de la tarde y pues ya no hay ciudad, ya nadie habita el centro de la ciudad. Entonces con este tipo de medidas pudimos traer el centro otra vez vida, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el Paseo Alcalde que les comentaba. Antes estaba con el lado izquierdo. Es importante, ayer me dieron ese dato, yo no lo sabía. De 8 de cada 10 rutas de camión de transporte público pasaban por esta avenida. Entonces imagínense el caos que era a las 3 de la tarde, toda la contaminación ambiental y la contaminación sonora que había en esto, y se convirtió como el lado derecho, que es pues un paseo totalmente peatonal para disfrutar pues con la familia. Por ahí hay unas puentecitas, está esa escultura, entonces se volvió a traer vida a la ciudad. A mí me consta, yo trabajo en el centro, sales a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y ves a las familias otra vez disfrutando del centro de la ciudad, cosa que hace un par de años no sucedía, ¿no? Hay actividades, hay conciertos, hay esculturas, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora quiero escuchar su opinión de los mecanismos de compensación y mitigación. Como ya les comenté, pues si bien se estaban regularizando torres que se hicieron irregulares, se podían vender, pero ¿qué hubieran hecho? Eran necesarios, no fueron acordes, eran ilegales, eran justos, etcétera, etcétera. No hay que perder el contexto de que había torres terminadas, edificios totalmente terminados, totalmente vendidos y totalmente habitados. Si bien el gobierno tenía la posibilidad legal de demolerlos, ¿no? Pero vámonos a la posibilidad material, ¿no? El problema que iba a ser desalojar a 100 familias para demoler su edificio y su patrimonio, ¿no? Pues creo que la mayoría coincide en que eran necesarios y que no estaban acordes a las necesidades. Yo creo que estos mecanismos fueron de hace 8 años prácticamente, bueno, 7 años. ¿Eran necesarios? Yo no tengo duda. No estaban acordes a las necesidades. Sí es cierto también, pero ya si lo vemos de la óptica de 7 años después, ¿no? En ese momento creo que sí estaban acordes a las necesidades. Se mejoraron muchas vialidades, se hicieron paseos, etcétera, etcétera. Siguiente. Siguiente, por favor. Perdón, no, una atrás. Bueno, aquí yo también, esta pregunta es abierta, creo que ya les apareció. ¿Qué hubieran hecho ustedes bajo ese supuesto, ¿no? Pues de cómo estaba el cataclismo inmobiliario de la ciudad? Al gobierno en turno decidió que una buena solución era crear estos mecanismos. Yo al día de hoy los comparto después de un tiempo. Lo mismo. Qué ingenioso. Manifestarme. Multar. Sí, se hizo la multa. Era la compensación y la mitigación. Eso sí se hizo dentro de los mecanismos. Planeta. Planes de vivienda accesible. Ahorita vamos a ese punto. Ese es muy bueno. Usar los mecanismos y avisar a las familias si se salían de sus casas, encuestas, evaluaciones, necesidades. Bueno, escuchar a la población, regularizar los edificios, acciones para revertir el problema, crear los mismos mecanismos, pero en un futuro hacer una mejor planeación para el desarrollo. Eso también ahorita lo vamos a tocar. Hubiera movido el lugar, actualizar los planes, participación ciudadana, priorizar la población, castigo ejemplar para posteriores desarrolladores. Eso también
medianamente se hizo con las medidas de compensación y mitigación que hubo por Guadalajara. Estudios, servicios y... ese es un punto muy importante, estudios y servicios. ¿Se acuerdan que les dije que había un daño que tenían que compensar al medio ambiente? Eso se me pasó. Se hacían estudios muy, muy completos sobre cuánto emite de CO2 una persona en la vivienda y cuántos árboles se tendrían que plantar en la zona para absorber ese CO2. Entonces también se hacían estudios particulares de cada edificación y con eso se emitían las medidas y medidas para compensar, perdón. Bueno, estudios, comprar estaría un poco complicado y bueno, obligar a los desarrolladores a compensar las infraestructuras. Pues creo que en general yo lo pongo así, es compensar, escuchar a la población y planear de nueva cuenta con la ciudadanía. Creo que lo podemos cerrar en esos tres puntos. Siguiente, por favor. Y aquí viene lo que les comentaba. Cuando nos dimos cuenta en el Ayuntamiento de Guadalajara que no era necesario, porque era como nada más darle una aspirina cuando tenías un problema muy grande, que el problema realmente era que sí había una necesidad de vivienda vertical, estábamos perdiendo población, estábamos perdiendo dinero de participaciones federales, costaban mucho los servicios públicos, se crearon los planes de desarrollo urbano de Guadalajara del año 2018. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a explicar, yo creo que esto es exactamente igual en cualquier parte de la República Mexicana, cambian las denominaciones, pero cómo se crea un plan de desarrollo urbano. Cada administración al inicio de su administración en el primer año debe de decidir si refrenda los planes de desarrollo urbano que existen o hay una necesidad en la ciudad de modificarlos. Si hay una necesidad, desde luego, pues hace un proyecto, lo envía a la dependencia de medio ambiente, que en el caso de Jalisco es la CEMADET, y inicia una consulta pública con la ciudadanía una vez realizado el proyecto. Estas consultas públicas, no crean que son solamente ven aquí, échame a la urna lo que opinas, porque el desarrollo urbano es un tema muy complejo para ahora sí que el ciudadano de a pie. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen capacitaciones donde se le explica a la gente qué es un plan de desarrollo urbano, para qué sirve un plan de desarrollo urbano, qué implicaciones tiene un plan de desarrollo urbano en sus vidas. Y se hacen las consultas abiertas, se hacen en diferentes partes durante un mes, etcétera, etcétera. Se busca mucho a la población y también, desde luego, los desarrolladores inmobiliarios pues hacen consultas un poquito más técnicas o para acreditar su viabilidad de un edificio, ¿no? Se envía después este proyecto, se hacen las modificaciones y se incorporan a las consultas públicas que fueron procedentes. No porque hayas presentado una consulta pública quiere decir que tienes razón en lo que estás pidiendo, ¿no? A mí en particular me tocó trabajar en ellas y había muchas consultas públicas que hablaban de cuestiones que nada tenían que ver con el plan de desarrollo urbano. Por ejemplo, que pase la basura. Si bien es necesario, indispensable contar con servicios públicos como la basura, no es materia de un plan de desarrollo urbano, ¿no? También nos decían que pongan un tope porque pasan muy rápido los coches. Pues tampoco es de un plan de desarrollo urbano, ¿no? Nos decían que hubiera más policías, que se buscara la seguridad, ¿no? ¿Qué se hizo en Guadalajara en particular? Se respondieron absolutamente todas las consultas públicas, que se presentaron más de 3,000 consultas públicas. Las que no eran procedentes y hablaban sobre servicios públicos, se turnaban a la Dirección de Servicios Públicos para que ellos pudieran contestar y dar atención a ese bache, a esa calle que querían arreglar, ¿no? Posteriormente, ya que se incorporaron las que son procedentes, se aprueba por las comisiones de medio ambiente, movilidad, obras públicas, etcétera, etcétera, y se pasa al Cabildo Municipal, se aprueba por el Cabildo Municipal y se envía al Registro Público de la Propiedad y Comercio, previo dictamen de congruencia que emite la Secretaría de Medio Ambiente de cada estado. Esto viene en la Ley General de Asentamientos Humanos. Este dictamen de congruencia es básicamente que tu plan de desarrollo urbano municipal concuerda con las leyes estatales y las leyes federales. ¿Para qué? Para que no contravengas.
Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La Ley General de Asentamientos Humanos dice que cualquier infraestructura pasiva, es decir, antenas de internet, cables, ductos, etcétera, etcétera, es compatible en cualquier uso de suelo. Si San Luis Potosí hace un plan de desarrollo urbano donde dice en zonas habitacionales no se puede instalar infraestructura pasiva, pues no le van a emitir el dictamen de congruencia porque no es congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos. Es un ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los rubros que cualquier plan de desarrollo urbano tiene. No es necesidad y exclusivamente de Guadalajara, pero se prioriza la movilidad no motorizada. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo esto se fue enfocando cada cosa. Hacen acciones para prevenir el cambio climatológico, garantizar el acceso al agua, etcétera, etcétera. Se buscan los espacios públicos para que haya una calidad en la vivienda. Se ordena su territorio a partir de los corredores de transporte público, línea 1, línea 2, línea 3, próximamente línea 4, el macrobús y el que se acaba de inaugurar hace un par de meses de mi macro periférico. Son corredores de transporte público masivos, entonces se buscó y se privilegió que en esas zonas hubiera verticalidad. Siguiente, por favor. Bueno, una ciudad que garantice el acceso a la vivienda, que eso, si una crítica podemos hacer, ha sido muy polémico en Guadalajara. Si ven el costo por metro cuadrado en promedio de la vivienda, no es congruente con el acceso a todos. Una ciudad ordenada, pues veníamos de un caos, una ciudad ordenada, y aquí me gustaría hacer un punto en particular, que lo vamos a ver en el siguiente, en las siguientes diapositivas, que es ¿Cómo garantizamos que fuera una ciudad ordenada y que ya no volviera a pasar con funcionarios públicos corruptos, ¿no? Una ciudad competitiva, buscamos el desarrollo local, es decir, en Guadalajara no se puede edificar 100% comercial ni 100% habitacional, mínimo tiene que haber un 40% comercial, un 60% habitacional, ¿no? Entonces la idea es que tú bajes de tu departamento y tengas una tiendita abajo, una estética, etcétera, etcétera. Y bueno, una ciudad resiliente, que es lo que les comentaba, pues veníamos de un caos, entonces necesitamos tener la resiliencia para poder volvernos a adaptar a una realidad que teníamos. Siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo del plan de desarrollo urbano. Es de Guadalajara, lo pueden consultar en Visor Urbano Jalisco. Si ven aquí, pues tenemos zonas habitacionales, tenemos zonas comerciales, tenemos zonas industriales, tenemos zonas que tienen áreas verdes, etcétera, etcétera. Entonces, pues así, si no lo conocían, así se ve un plan de desarrollo urbano con esos colorcitos y del lado derecho podemos ver si es mixto, habitacional, si tiene comercios o si se permite X cosa, ¿no? Así es como se dibuja la ciudad, tal cual. Ese es el nombre, pues, no sé si correcto, pero es el ideal porque ahí empiezas a hacer una planeación de la ciudad. Siguiente. Y bueno, el caso en particular en Guadalajara, se emitieron estas nuevas normas de control de la edificación. Todas las normas son exactamente iguales, nada más cambian los valores. Unos se expresan en un número, como en el caso de Guadalajara, otros en metros cuadrados, otros en una volumetría, según sea el caso de cada ciudad. Aquí lo importante son dos factores, ¿no? El que le llamamos el COS, coeficiente de ocupación del suelo, y el CUS, el que le llamamos el coeficiente de utilización del suelo. El COS es tal cual la superficie que te puedes desplegar al momento de hacer una obra. O sea, es imposible que el coeficiente de ocupación del suelo supere el 1, ¿no? Pues obviamente solamente puedes desplegarte en el 100% de tu propiedad. Y el coeficiente de utilización del suelo son los metros cuadrados que puedes obtener cuando lo multiplicas por la superficie de tu predio. También con este puedes ver los niveles de manera estándar, es decir, cuántas veces cabe el punto 7 en 2.1 o en 1.4, por ejemplo, el 0.6, pues puedes hacer dos niveles ocupando el 70%.
Tal vez se ve muy técnico, pero realmente es muy sencillo entender esos dos factores, porque con esos dos ya puedes entender el desarrollo urbano. Y bueno, están las restricciones, que es la modalidad de vivienda, y restricciones laterales posteriores. Si ven ustedes, son números fijos. Hay muchos planes de desarrollo urbanos que tienen la palabra contexto. Y aquí genera un problema, porque ¿cuál es el contexto? El que vea yo como propietario, el que vea mi vecino, el que tiene mi vecino de un lado, el que hay en la colonia, el que hay en la cuadra, el que el inspector me diga. Pues eso es algo indeterminado e indeterminable, ¿no? El contexto. Entonces decidimos en Guadalajara, pues ponerlo ya 3, 0 o 5 metros, según sea el caso. Porque esto nos iba a ayudar a cuidar que los planes de desarrollo urbano se cumplieran, como era uno de los objetivos de los planes de desarrollo urbano, y ahorita les voy a platicar qué más se hizo. Siguiente, por favor. Esta es una parte de la movilidad sustentable. Si alguien ha ido a Guadalajara y ha estado por la zona del centro, ha visto que hay muchas estaciones con bicicletas ahí, pues estacionadas tal cual. Ese programa se llama Mi Bici Pública. Es un programa que le sale muy costoso al gobierno, o sea, desde luego que no es negocio. Cada ciudadano que va y tramita su credencial de Mi Bici paga. Cuando inició el proyecto pagaba $1 diario, o sea, pagaba 365 pesos. Ahorita yo lo acabo de renovar hace como en octubre, noviembre, y pagué 410 pesos por usar bici pública 365 días del año. O sea, está baratísimo, ¿no? Ese programa. Pero no es suficiente poner bicis públicas. Que se crearon ciclovías, se crearon zonas donde son prioritarias la utilización de la bicicleta. Y este programa lleva, yo creo que unos 10 años, y apenas al día de hoy, tenemos que confesar, se ha visto un crecimiento en la utilización de la bicicleta. ¿Cuál es el problema? Que si tú quieres promover la utilización de la bicicleta, pero si no va de la mano con otros mecanismos, como por ejemplo, que tengas una ciudad densa, compacta, no se va a utilizar la bicicleta. A veces es muy romántico decir, hay que hacer ciclovías por todos lados, ¿no? Pero ya me imagino una persona, hay gente que lo hace, no creo que la mayoría de la población, vaya hora y media o recorra 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de regreso, que en unas ciudades como Guadalajara fácilmente lo puedes hacer, para ir a su trabajo en bicicleta, y más cuando es subidas y bajadas. Es difícil, ¿no? Entonces, hay que poner ciclovías siempre de la mano con otras alternativas, ¿no? Y ha funcionado bastante bien. Yo en particular lo utilizo unos días de la semana. No les voy a confesar que todos los días que me muevo solo en bici, no, pero sí lo utilizo. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí es una pregunta, ya conforme al contexto que vamos. 2015, acuérdense, había un cataclismo de la ciudad, torres por todos lados ilegales. Se regularizaron, se mejoraron, se pusieron la mitigación. 2018 entran en vigor estos planes de desarrollo urbano que ya les platiqué, que buscaban la movilidad, la resiliencia, etcétera, etcétera. Van 5 años aproximadamente de la publicación de los planes, y quisiera aquí escucharlos y ver qué opinan ustedes. ¿Creen que 5 años son suficientes para que unos planes de desarrollo urbano tomen vigencia? Y no me refiero a vigencia legal, sino a vigencia material, que se pueda ver que las políticas que se dibujó en esos planes de desarrollo urbano ya se vean materializados, ¿o creen que falta más? Bueno, teniendo hacia la mejor movilidad y el mejor uso poco a poco, sí es cierto, por las necesidades de las personas, baja la población flotante, sí también eso es cierto. Y ahí en ese punto en particular entramos a otro problema. No porque se hagan torres verticales y se aumente la densidad quiere decir que regresa la población. Entramos a otro efecto que tenemos que analizar, que yo creo que ya han escuchado en alguna de sus clases, que se llama la gentrificación. ¿Qué promueve? Bueno, gente con mucho dinero compra muchos departamentos para buscar la inversión. Otra gente compra un departamento y lo renta en Airbnb y no vive ahí. Y bueno, entramos en otro problema que será para el siguiente foro si me invitan.
Bueno, vivienda se volvió a hacer inaccesible, gran parte de la población, gentrificación de las zonas, totalmente de acuerdo, eso es un problema grandísimo que estamos viviendo en Guadalajara. También si le sumamos las esculturas que se hizo y lo que se ha aprovechado por parte del municipio. Habrá que evaluar, pues sí, habrá que evaluar de la misma forma, creciendo de la manera vertical, intentando densificar la zona, se buscó la densificación. También se promovió una cuestión muy problemática, si lo queremos ver así, en Guadalajara, que se quitó el índice de la vivienda. Casi todas las ciudades tienen un índice que las viviendas deben de medir por lo menos 45 metros, 50 metros. En Guadalajara ya no. En Guadalajara puedes construir viviendas de lo que tú quieras, de cualquier tamaño, pero obviamente las restricciones, que tengan luz solar, o sea, que el sol les entre, que haya ventilación, que las áreas estén separadas, que por lo menos haya un baño completo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy discutible, pero se está haciendo. Yo creo que se puede ver materializado un 20% porque siguen apareciendo otras problemáticas. Creo que se detonan las problemáticas y yo en este foro, en las presentaciones que he entrado, pues la ciudad es cambiante, o sea, todo el tiempo, ¿no? Buscábamos la densidad y bueno, apareció la gentrificación y ahora si se combate la gentrificación, ¿qué va a aparecer, no? Entonces siempre hay que estar cambiando y aumentando, ¿no? Crecer sin orden, mayor peatonalización. Eso se hizo en Guadalajara muchísimo en el centro de la ciudad. Prácticamente todo el centro de la ciudad se puede caminar sin ningún problema, no hay coches ya casi en el centro, sí hay calandrias, pero ya coches no. Más ordenada y mayor beneficio, sería importante dar seguimiento a estos lineamientos en las siguientes administraciones. Ese es muy buen punto porque es una de las cosas que se buscó garantizar, que pasara de administración a administración, porque inclusive aunque se llegue del mismo partido político, más si es diferente, los anteriores lo hicieron mal, pero ahora yo sí sé y si ya tenías un rumbo como ciudad, vuelvas a iniciar otro rumbo, ¿no? La planeación territorial debe establecerse de manera ordenada, por lo tanto, su impacto y efectos pueden prolongarse o disminuirse en el tiempo de eficacia. Enhorabuena que ya se tienen estas acciones en marcha. No son suficientes, pero vamos a ir mejorando. Bueno, básicamente, pues son estas las problemáticas y cómo se trató de solventar en Guadalajara y en el caso en particular de que se hiciera material, pues estos planes de desarrollo urbano, se creó una aplicación. Siguiente, por favor. Bien. Como comentamos aquí muchas veces, y si vieron, prácticamente la mayoría comentó de que, bueno, que no cambie de administración y se cambien las políticas, bueno, que se dé continuidad al proyecto del plan de desarrollo urbano, bueno, también se pensó eso, ¿no? ¿Por qué? Porque podías emitir los planes de desarrollo urbano, pero pues podía llegar las necesidades que vimos, otra necesidad, funcionarios públicos corruptos o inmobiliarios corruptos, y bueno, iba a haber otro cataclismo. ¿Qué diseñamos como solución? Y suena muy utópica, pero esa fue la solución. Que la ciudadanía se empoderara del desarrollo urbano. Es la única solución. Los seres humanos son personas corruptibles naturalmente o se pueden corromper. Existe la posibilidad, desde luego. Entonces, ¿qué se hizo? Buscar que la población se encargara del plan de desarrollo urbano. Pero oigan, si es un problema contarle a la ciudadanía o explicarle qué es el CUS, qué es el CAS, qué es el COS, qué es una zona habitacional, qué diferencia tiene con una zona comercial, por qué nada más se pueden hacer 2 niveles en una zona, por qué no se puede construir en un parque. Imagínense platicarle al ciudadano de a pie, explicarle y que ellos se dieran cuenta y protegieran su ciudad. O sea, eso es muy importante, ¿no? Que explicarles cosas tan sencillas como, ¿sabes qué? Es que aquí termina tu propiedad, amigo, no te puedes salir. O sea, eso que saques las macetas o que hagas crecer tu portón para que quepa el suru, no se puede, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Siguiente, entonces se creó esta herramienta que se llama Visor Urbano. Siguiente, por favor. ¿Cómo se nace Visor Urbano? Visor Urbano nace en el año 2016. Si ustedes ven, seguimos en la línea del tiempo del cataclismo, la necesidad y los planes de desarrollo urbano. Y en el año 2016
se gana un premio que se llama el Mayor's Challenge de la Fundación Bloomberg Philanthropies. Si no la conocen, es de Mike Bloomberg, exalcalde de Nueva York, Bloomberg News, entre otras, ¿no? Y pues obtiene $1 millón para desarrollar este proyecto que se llama Visor Urbano. Posteriormente, y ahorita me voy a la línea del tiempo, en el año 2020 se hace una nueva inversión por esta fundación para llegar a todo el estado, a 12 ciudades del estado de Jalisco. Siguiente. Bueno, esta definición de qué es visor urbano, desde el año 2016 que se creó hasta el día de hoy, prácticamente 7 años después, sigue siendo vigente. Se ha podido guardar y mantener la esencia de qué es visor urbano, ¿no? ¿Y qué es visor urbano? Básicamente una plataforma donde cualquier persona, nos buscamos y nos encargamos de que cualquier persona, un hijo o hija de vecino, un hijo o hija de carnicero, del de la tienda, doña Rosita, la de las tortillas, don Juan, el de la tienda, etcétera, conozca el desarrollo urbano, porque eso es un reto muy importante. Y aparte, pues tramitar licencias de negocio y licencias de construcción totalmente en línea. Pero ¿cómo creas una automatización tan alta para que un programa te diga si es procedente tramitar una gasolinera en X zona o no es procedente o está compatible o está permitida o está negada, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, conforme el contexto que traíamos, lo primero que hicimos fue ver cómo íbamos a combatir el problema de la corrupción. Y nos dimos cuenta de 3 cosas que fomentan la corrupción en cualquier proceso, y no hablo de un proceso de gobierno, sino en cualquier proceso que esté interviniendo personas. Estos 3 puntos son una cuestión donde puede haber corrupción o donde es vulnerable a la corrupción ese proceso. Si hay un monopolio de facultades sin límite. ¿Qué es esto? El mismo director o directora es la persona que decide que ingrese el trámite o que no ingrese, y es la misma que emite la licencia o el permiso, ¿no? Si alguien ha ido a una institución de gobierno, es relativamente normal que te digan, no, pues el expediente lo tiene el director en su oficina. Ahí estamos frente a un monopolio de facultades, ¿no? ¿Por qué tiene que tener el director el expediente en su oficina? No, si debe estar en ventanilla, si debe estar en un visto bueno, etc. Entonces es el primer signo de que ese proceso es corrupto. No estoy diciendo que todos sean corruptos, pero que tiene una incidencia a la corrupción o puede ser corrupto, ¿no? El siguiente, nulos mecanismos de rendición de cuentas. El mismo supuesto. Para empezar, no sabes qué trámites te van a pedir para tramitar una licencia de construcción, qué requisitos. Entonces tú llegas y te sacan una hojita como de este tamaño, casi siempre son en todos lados, donde doña Laurita o don Pepe te tacha qué necesitas, ¿no? Ah, tu identificación, tu visto bueno, tu, etcétera. Y te lo da y ya tú te vas a tu casa, recabas los documentos y luego regresas a la oficina. Ese es un nulo mecanismo de rendición de cuentas, porque ahí no te están rindiendo cuentas de qué documentos necesitas para emitir ese trámite, ese visto bueno, para conseguir eso que tú buscas. También regresamos con el mismo ejemplo. Entra el expediente, nadie sabe qué sucede hasta que se emite o se niega, ¿no? Y vas un día y te dicen, no, pues está en la oficina. Y vuelves a ir, no, pues están junto al director y él lo tiene. Y vuelves a ir, y vuelves a ir. Y nunca hay una rendición de cuentas, ¿no? Y también nunca la población se da cuenta de qué están haciendo sus dirigentes, ¿no? Nunca hay un activismo de la población, y no estoy criticando a la población, no hay, porque no hay mecanismos con el que se involucre la población, ¿no? De saber qué está sucediendo en el desarrollo urbano. Lo más que llegan a saber es cuando ya están los edificios, ¿no? Entonces eso es otro problema y es nulo mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Y por último son criterios acotados. ¿Se acuerdan que les dije de las restricciones que las pusimos en 5, en 0 o en 3? Eso era para evitar los criterios acotados. El contexto, pues es muy variable la percepción de la persona. Eso es algo que la persona que esté viendo puede decidir si es un contexto A o un contexto B o no tiene contexto. También todos los reglamentos de todas las ciudades, por lo menos de México y casi de Latinoamérica, tienen cuestiones
como la siguiente. Y en caso de que la autoridad considere que existe un riesgo a la población, podrá emitir nuevas disposiciones. Díganme, ¿qué es eso? Estamos a voluntad de que si desayunó bien el director para ver si me emite un visto bueno o no. De que se sienta alegre, de que esté contento de que haya ganado su equipo de fútbol, etc. No se puede tener algo así. ¿Qué es lo que se promovió en Guadalajara? Se eliminaron o se trataron de eliminar todas esas disposiciones que daban facultad potestativa a las autoridades. Se puso. En caso de que el giro comercial que se pretenda aperturar tenga más de 50 metros, esta inspección. Si tiene más de 100, este visto bueno. Si van a estar o habitar más de 200 personas, este visto bueno, o un visto bueno de tal, o una inspección de tal. Con eso ya nos daban dos cosas, matábamos dos cosas de un tiro, los criterios acotados y los nulos mecanismos de rendición de cuentas. Pero ahora nos faltaba la siguiente parte, empoderar a la ciudadanía, saber que la ciudadanía supiera de estas herramientas, supiera de esto, supiera que tiene esta posibilidad y que se informara de un tema tan complejo como el del desarrollo urbano. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo esta plataforma y ¿cómo se hizo? Bueno, el primero es el catastro de la ciudad. Si no tenemos un catastro digitalizado de la ciudad, es muy difícil hacer una planeación. Porque si yo como autoridad no conozco la ciudad, ¿cómo la voy a planear? O sea, la debo de conocer. Y como para recorrer todas las calles y tomarle fotos a todos lados, pues es imposible. La forma es digitalizando el catastro. ¿De qué sirve esto? Es muy común en Guadalajara, por lo menos, que los comercios termina el límite de su propiedad o poquito adentro y tienen un estacionamiento así donde el coche queda la mitad dentro de la propiedad y la mitad tapando la banqueta, ¿no? Y ellos dicen que así se lo vendieron o así se lo rentan. Pues con el catastro ya se puede ver, ¿no? Es facilísimo ver si brincan esos límites. Después que se hizo, se integraron los planes de desarrollo urbano del año 2018, que les comenté que eran estos nuevos planes de desarrollo urbano. ¿Para qué? Para saber si esa edificación era habitacional, o era comercial, o era barrial, o tenía una calle en medio, o era una zona de espacios verdes, o etcétera, etcétera. Pero luego vienen las normativas, porque una cosa es el plan de desarrollo urbano, que es la ley subjetiva en el desarrollo urbano, y la objetiva, digamos, que son todas las trámites de licencias, toda la reglamentación de licencias de negocio y licencias de construcción. Aquí, eso me involucré personalmente. Llegamos a estimar que digitalizamos más de 3,000 artículos en todo. O sea, artículos grandes, artículos chiquitos, ¿no? Artículos de compatibilidades, artículos que decían visto buenos, requisitos, todo, ¿no? Por ejemplo, si tú te metes a Visor Urbano y dices, quiero una licencia de una estética en esta zona, para empezar, checa el uso de suelo y dice si es posible o no es posible. Segunda, si sí es posible, te da una ficha de requisitos, la cual te dice, conforme a tu superficie, tu uso de suelo y en la zona en la que estás, necesitas A, B, C o D. ¿No? Y bueno, pues ya con todo esto integrados, pues se creó Visor Urbano. Es muy fácil de resumirlo en esta diapositiva, pero créanme que fue un trabajo como de 4 o 5 años poder llegar a estos niveles de transparencia y de acceso a la información. Siguiente, por favor. Y bueno, básicamente así se ve. Se pueden meter ustedes desde su celular, visorurbano.jalisco.gov.mx o Visor Urbano Jalisco y les va a aparecer la opción. ¿Qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el catastro. Tenemos una zona de verde donde podemos ver el catastro, la zonificación, las calles, todo, ¿no? Y esto es público, cualquier persona, ustedes inclusive, pueden entrar y ver esa información, es totalmente pública, ¿no? Siguiente. Bueno, aparte de eso, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros les comentaba que uno de los objetivos era que cualquier persona, independientemente de su edad, de su género, de su nivel de estudios, capacidad económica, entendiera el desarrollo urbano, porque la ciudad es de todos. Hicimos estas fichas que nosotros les llamamos ficha consulta, ficha planes parciales, ficha informativa o cualquier otro que se lo ponga,
donde da clic en el espacio geográfico que quiera consultar esa persona y les entrega fichas de consulta de esa manera, ¿no? Les dice la superficie, los coeficientes. En este caso, este no tiene coeficientes porque dice que es un equipamiento y debe estar al reglamento estatal de zonificación. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es ya la línea de tiempo que hemos tenido en el proyecto de Visor Urbano. Iniciamos en el 2016, $1 millón de la Fundación Bloomberg Philanthropy por el premio Mayor Challenge. 2018 ganamos el Premio Nacional de Transparencia. 2019 el premio YouGov en la categoría municipal. Mención especial de innovación gubernamental. Conseguimos certificaciones de la OCDE, el ISO 9000, CONAMER, etcétera, ¿no? 2020 ganamos el premio de Futuro de Future Cities Award. Premio Estatal de Gestión Municipal, se firma un convenio con Santander Colombia para replicar la plataforma, hay un lanzamiento del gobernador del estado de Jalisco de la siguiente etapa, se consiguen 13 certificaciones SARE por la Secretaría de Economía, una ProSARE, ya opera 31 municipios de Jalisco, está emitiendo licencias a través de esta plataforma, y por último en el 2022 también se replica en el estado de Hidalgo. El municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, también utiliza esta plataforma. El estado de Hidalgo ya tiene al parecer 25 ciudades emitiendo licencias a través de esta plataforma, que es totalmente replicable. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué se puede consultar de manera general en Visor Urbano? Estos 4 elementos. Se ven muy fácil 4 elementos, son muy sencillos, pero créanme que detrás hay más de 1200 capas de información para obtener estos sencillos 4 elementos, ¿no? Un diagnóstico comercial. ¿Qué es el diagnóstico comercial? Conocer las unidades de negocio que hay en una zona en la ciudad. Y ya aquí hablo a nivel estatal. Está desde Guadalajara, que es la capital del estado, hasta Bolaños, que es una de las ciudades más chiquitas o municipios más chiquitos de Jalisco, al norte en frontera con Zacatecas. Puede conocer los comercios que hay en una zona que ellos decidan, en una zona geográfica que ellos decidan. Hay una lista de requisitos para los 125 municipios para los trámites de licencia de negocio y un catálogo de apoyos estatales. ¿Esto por qué se hizo? Nos dijeron, los municipios fuera de la zona metropolitana es muy difícil enterarme de los apoyos gubernamentales que hay en Guadalajara, entonces se pone esta ficha. Intercomunicación en las dependencias. Se crea esa ventanilla única que ha sido tan deseada por prácticamente todos los funcionarios públicos. Llega el ciudadano, lo puede tramitar en línea, enviar desde su casa, si quiere ir porque no tiene firma electrónica, porque no tiene computadora o porque no tiene internet o porque simplemente quiere ir, no importa. Únicamente llega una ventanilla. Ya si tiene 20 inspecciones, que protección civil, que medio ambiente, que bomberos o cualquier otra, no hay ningún problema, ya no tienen que repetir los requisitos, no tienen que ir de un lado a otro, únicamente un punto y en ese mismo punto le entregan su licencia. Por último, los expedientes digitales que se crean cada que se emite una licencia. Siguiente. Y bueno, aquí ya para concluir, les quiero hacer una pregunta general. Conforme al contexto y línea de tiempo que les he platicado de Guadalajara de hace prácticamente 10 años al día de hoy, que han visto como todas las cuestiones que han ido cambiando o evolucionando en la ciudad, el tema tecnológico, ¿cómo podemos encargarnos de hacer una mejor ciudad? ¿Cómo podemos llegar a que una ciudad sea para todos, no solamente para ricos, no solamente para pobres, no solamente para los que viven en el centro, sino una ciudad que sea para todos, para discapacitados, para personas, mujeres embarazadas, ¿no? Yo platicaba con un amigo, una amiga hace una semana y me decía que la ciudad ideal es la ciudad que es para borrachos. Y yo me quedé como, ¿cómo que para borrachos? Sí, claro. Si tú sales de un bar borracho a las 2 de la mañana, no te asaltan, no te caes en ninguna alcantarilla, hay luz y puedes llegar a tu domicilio, es una buena ciudad, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, claro, es una buena ciudad que cumple pues todos los elementos de accesibilidad, ¿no? Entonces, no me gusta mucho la definición, pero creo que es bastante acertada, ¿no? Es buena, ¿verdad?
Bueno, escuchando a la población, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas. Yo hoy tengo un problema, no basta con escuchar. O sea, pues yo me puedo sentar y, por ejemplo, ustedes me pueden estar escuchando, pero no poniendo atención, ¿no? Son cosas diferentes. Creo que hay que escuchar, entender y dar una solución, porque muchas veces la ciudadanía dice, yo no quiero escuela cerca de mi casa, o yo no quiero comercios, yo no quiero un hospital cerca de mi casa. Y todos piensan eso, entonces ¿dónde vamos a poner los servicios? Entonces es importante escuchar, pero también entender qué es lo que quieren. No a la verticalidad, sí a la distribución ordenada del territorio. Híjole, yo ahí sí no coincido. Creo que la solución para ciudades como Guadalajara no hay de otra, es la verticalidad. Podemos ver los casos como Bogotá, que son ciudades prácticamente verticales, parejitas de 4 o 5 niveles. No estoy diciendo que se hagan toda la ciudad de 20 niveles, ¿no? Creo que le pueden mover un poquito el scroll, se movieron las respuestas. Ah, sí, gracias. No la verticalidad, política pública para las personas y seres vivos, haciendo la ciudad para las personas y no para el coche, también eso es cierto, desarrollar mecanismos. Creo que en ese punto yo tengo ahí una observación que es muy personal. Creo que seguimos la tendencia de urbanismo de Estados Unidos, donde todos nos movíamos por coche, casi no se usaba el transporte público, pero teníamos las necesidades del urbanismo europeo, donde las ciudades son más compactas, donde las ciudades te mueves en transporte público. Entonces tratamos de hacer un híbrido, pero nos metimos en un problema mayor porque tenemos una ciudad muy grande o las ciudades muy dispersas sin transporte público. Entonces agarramos lo peor de los dos mundos y hablo de todas las ciudades de México por lo menos, ¿no? Desarrollar mecanismos de participación que se ven en los resultados de lo que opinaste. Esto es lo que yo les comentaba, no basta con escuchar, hay que tomar acciones para hacer eso, ¿no? Haciendo la ciudad para las personas en coche, políticas públicas, verticalidad y transporte público como Medellín. Medellín yo no lo conozco, sí he escuchado muy buenas cosas de Medellín. Bogotá sí lo conozco y se me hace un urbanismo perfecto para Latinoamérica. O sea, no hay mejor ejemplo. O sea, esas cosas de que en Ámsterdam todo el mundo usa bici. No, pues en Ámsterdam tiene condiciones diferentes, no hace tanto calor, es una ciudad plana, no se puede implementar ese tipo de cosas. Pero cuestiones como Colombia en el urbanismo, a mí se me hacen soluciones muy prácticas para ciudades latinoamericanas, ¿no? Es importante tener formas de implementación de políticas públicas que sean eficientes y que se les dé seguimiento continuo. Tener los mismos beneficios y servicios para las personas, lograr los servicios a no más de 15 minutos de distancia eliminando congestionamientos. Existe una ciudad, y ya se pueden, lo googlean después, se llama Pontevedra, España. La ciudad de 5 minutos caminando a todos lados. Es una ciudad caminable para todo el mundo. Los ancianos van en su andadera o caminando en su bastoncito, hay ciudad para jóvenes, entonces ahí, si quieren saber un poquito más de eso, métanse a googlear. Vivienda comunitaria, con diagnósticos y diseños participativos, fomentar la gobernanza ciudadana, poder así el conocimiento de lo que sucede en esta hoy en día, en que todos queremos tener la certeza de todo, tratar de involucrarnos más como ciudadanos, sí. Sí, ese es un problema, involucrarnos como ciudadanos, pero ¿cómo le dices a un ciudadano que se involucre si no tiene las herramientas? A veces eso es difícil. O sea, como gobierno debemos de proveer las herramientas y motivar al ciudadano que se involucre, ¿no? Que la ciudad sea más para personas y qué rico caminar. Bueno, cada quien. Midiendo los indicadores para mejorar los ámbitos deficientes de la ciudad. Sí, si no medimos no sabemos qué cambiar y si no cambiamos pues seguimos en lo mismo. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a presentar de una manera muy rápida, es un video súper cortito y ya con esto termino mi participación. De cómo funciona Visor Urbano, lo pueden googlear o utilizar ahorita desde su celular. Y bueno, pues ahora sí que los dejo, no sé si le pueden dar clic al video. Visor Urbano Jalisco ofrece diferentes herramientas que ponen la información pública al alcance de la ciudadanía. Cuenta con una serie de información útil para
para facilitar la apertura rápida de los negocios en el estado, permitiendo conocer la zonificación de las ciudades metropolitanas a través de una capa ilustrativa, así como realizar un diagnóstico comercial para evaluar cuáles son los giros de los negocios que existen en cada manzana y en qué dirección se encuentran ubicados. Además, da a conocer las normas de control de cada predio en específico, plasmadas en una sola ficha descargable. Explorar acerca de los requisitos que cada municipio solicita para tramitar una licencia de negocio y gestionar el trámite en línea, así como los apoyos gubernamentales a los que las y los ciudadanos pueden aplicar para impulsar su emprendimiento. Comienza tu trámite en línea para obtener una licencia de negocio. Bueno, este es un pequeño video de lo que hacemos en Visor Urbano. Ya no es un proyecto, ya está implementándose 31 ciudades en Jalisco y pueden dar clic a la siguiente, creo, por favor. Está implementándose en 31 ciudades del estado de Jalisco. Está implementado ya en San Pedro Garza García, en Nuevo León, en el estado de Hidalgo también. Después ya es una realidad. Es importante mencionarles que es software libre. Es el primero de los primeros software libres que crea un gobierno para un gobierno. Es totalmente gratuito. Fue creado por el Ayuntamiento de Guadalajara, ahorita por el estado de Jalisco. Lo seguimos apoyando, entonces, pues básicamente métanse, esta es la página, está mi correo electrónico para cualquier duda que tengan. Síganos en nuestras redes sociales, publicamos bastante contenido de desarrollo urbano todo el tiempo, tratamos de tener actualizado, y desde luego desde una óptica ciudadana para tratar que todo mundo pueda pues, acceder a la información de desarrollo urbano independientemente del grado de estudios, género, donde viva, clase social, porque pues al último la ciudad es de todos. Pues yo me despido, les agradezco, les reitero mis datos, cualquier cosa pues me escriben, me mandan en Telegram puede ser, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, en cualquier lado ahí nos pueden encontrar. Y no sé si haya preguntas o... Sí. Bueno, si tiene alguien alguna pregunta. Sí, el híbrida. Uso una y otra no. Por ejemplo, los giros, utilizo el catálogo ASEAN. Las actividades comerciales uso el de Nube. Y bueno, ciertas imágenes se obtienen del INEGI, ríos. O sea, no me sé todas las que sí uso, pero sí usamos. No sé si hay otro comentario o... ¿Alguno que tenga preguntas, si puede venirse aquí al micrófono a preguntar? Hola, buenas tardes. ¿Hay alguna información oficial que no te encontraras? Digamos que tú tuvieras que generar de cero. Por así, digamos, ya ves que los gobiernos luego no la tienen, no existe o estas cosas. Gracias. Sí, importante mencionar, es una aplicación de gobierno, no es privada, es de gobierno. Pero, no, pues la mayoría de información se tuvo que crear de ceros, ¿no? O sea, los planes de desarrollo urbano estaban en unos, o sea, lo más cercano a lo digital eran unos PDFs de 500 hojas. Era lo más cercano, ¿no? Reglamentos que estaban impresos, firmados por el Cabildo y luego escaneados, imagínense, para poder digitalizar eso, ¿no? Pero se tuvo que crear un catastro, se tuvo que crear, los planes de desarrollo urbano, por ejemplo, estaban en formatos AutoCAD, que esos no se pueden referenciar. No, o sea, se tuvo que generar la información muchas veces. Sí. Sí, gracias. Una pregunta, ¿qué tanto influye o qué tan buenas funciones tienen la Procuraduría Urbana de Jalisco? Aquí recientemente pusieron pues a alguien nada más por poner, pero no sabemos allá en Jalisco qué tanto beneficio. Gracias. Es bien difícil, yo creo que todas las procuradurías tienen el mismo problema. No sé la de aquí, pero por lo que platicas va a ser lo mismo. Tienen facultades, pero de mediación.
no es coercitiva, no es como la Procuraduría de Justicia, donde vamos a denunciar. No tienen ni policías, ni inspectores, ni nada, ¿no? El procurador de Jalisco ha hecho muy buena chamba desde lo que puede hacer, siendo honesto, o sea, y desde lo que puede hacer me refiero a su ley orgánica, su reglamento, ¿no? No es coercitivo las decisiones que toma la Procuraduría, son meramente recomendaciones y un tema de mediación entre particulares y municipio o entre mismos municipios. Sí, no tienen muchos mecanismos de cómo hacer coercitivas sus resoluciones. ¿Ofrecen ustedes como algún servicio de, digamos que el ayuntamiento aquí quisiera hacer algo así, ustedes como organismo tienen un servicio de consultoría? Y la otra es, más o menos, ¿cuánto le cuesta al gobierno operarlo anualmente? Sí. Miren, el primero, nosotros, así consultoría no somos, nosotros brindamos la atención gratuita a los municipios sin ningún problema. O sea, si aquí hay municipio de San Luis me dice yo lo quiero, no importa, iniciamos su proceso de réplica, ¿no? Así lo hemos hecho con bastantes ciudades. San Pedro Garza García lo tiene, nosotros de nuestra parte no le cobramos ningún peso, ¿no? Porque al último lo que se busca es que de gobierno a gobierno se haga la transferencia de gobierno, ¿no? En este caso de gobierno del estado de Jalisco a San Luis o a Aguascalientes, entonces no tiene ningún costo. Desde luego que la aplicación va a tener un costo porque no tiene los mapas de San Luis, ¿no? Ese costo de implementación se tiene que ver con cada proveedor, o sea, ya licitará el municipio y llegará un proveedor que diga yo te hago los mapas o la asignación directa o no sé, pues, pero ya es particular de cada proceso el que tienen. Y el costo de mantenimiento es prácticamente nulo, o sea, se paga desde luego un servidor. Pues una vez que ya está funcionando la plataforma, no creas que se descompone como para tenerle que meter más dinero y tienes que actualizar los servidores, tienes que actualizar el lenguaje, pero no, realmente es muy, muy bajo. Sí. Y más que no tiene licenciamiento, también es software libre, entonces nunca pagas una anualidad, una mensualidad a nadie, ¿no? Buenas tardes, Cristian. Pues te esperamos pronto aquí en San Luis de nueva cuenta. Yo creo que hay que animar a la maestra Rosa María Reyes Moreno, la directora, para que te mande todo lo necesario para que vengas de nuevo aquí a la ciudad de San Luis Potosí, a la Facultad del Hábitat y a todas las autoridades que necesitan de mucha información como la que presentas. Ahora, fíjate, yo tengo un sueño que le llamaré un sueño un poco tal vez inalcanzable todavía para San Luis, pero sobre todo por los directivos que la dirigen, desde el gobernador, presidente municipal y demás. Guadalajara, tengo entendido que cuando tenía 700,000 habitantes inició su primera línea del metro, de vagones. Metro Rey ya va por su quinta línea, creo que ustedes van por su cuarta. San Luis Potosí tenemos mucho más de 1,600,000 habitantes, ni siquiera esos 700,000 habitantes ni lo pensamos y estamos muy retrasados. Estamos pensando todavía en movilidades de transporte público que ya han sido rebasadas por muchas otras maneras, como es el metro, la línea del metro en vagones, y pensar en grande. Aquí tenemos dos ejemplos extraordinarios, la calzada de Guadalupe de hace más de 100 años, con un ancho muy generoso de 3 carriles de ida, 3 de regreso, calzada al centro. La avenida del Centenario, actual Venustiano Carranza, también de hace 100 años, con gente que pensaba en grande realmente. Entonces, me gustaría si algún día podíamos hacer una conexión con gobierno de San Luis Potosí y ustedes, municipio también. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí también puede participar con sus carreras para poder arrancar ese sueño de tener una primera línea del metro para San Luis Potosí. Ojalá nos puedas ayudar, Cristian. Muchas gracias. Sí, pues yo encantado de apoyarles. Creo que si no nos ayudamos entre las ciudades, no creo que San Luis tenga una problemática tan distinta a la de Guadalajara. Yo creo que al último son iguales, entonces si es el problema, también Guadalajara se está construyendo una línea 4 del tren ligero y tienen transportes masivos, pero
somos 5,5 millones casi de habitantes, ¿no? También no es suficiente la cantidad de transporte público que hay. Y hay que buscar soluciones como Mi Bici, la que usamos en Guadalajara, que es tal vez conectarte a las líneas de transporte masivo, ¿no? Que te quede a 1,5 cuadras, 2 cuadras caminando la bici y luego a lo mejor unas 10 en bici y ya tomas el transporte masivo. Pues yo agradecerles muchísimo a la Universidad de San Luis que haya organizado estos foros, espero que no sea el último. Les reitero, pues ahora sí que mi disposición de poder venir cuando me inviten. También agradecerle mucho al municipio del estado de San Luis que haya organizado estos espacios, a los organizadores, porque sé que es bien difícil organizar un evento así y pues desde luego ustedes que estuvieron aquí y que han estado aquí. Y yo encantado de platicar en estos espacios donde se puede hablar un poco más y platicar pues el contexto que tuvimos en Guadalajara y si les puede ayudar en algo a que no se repitan los errores que tuvimos o las oportunidades de mejora que tuvimos, pues yo encantado. Agradecerles y reiterarles mis datos y cualquier cosa estoy aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entrega de un reconocimiento y un pequeño detalle de parte de los organizadores del foro. Muchísimas gracias, Cristian.